Efectos con números en After Effects. ¿Cómo animar números en After Effects? En el día de hoy se va a crear un efecto de animación de números que es muy utilizado en Internet. Y este efecto lo vamos a realizar en After Effects. Creamos una nueva composición en After Effects. Lo primero que voy a hacer es crear un polígono que lo vamos a animar. Y ese polígono lo vamos a posicionar en el centro del documento. Y antes de realizar la animación de la rotación del polígono, vamos a asegurarnos de que el anchor point o el punto de ancla está en el centro del polígono. Ahora vamos a crear una simple animación de la rotación del polígono. Creamos un keyframe en el segundo 0 y otro keyframe en el segundo 1, animando la rotación de ese polígono. Seleccionamos los dos keyframes y aplicamos el efecto Easy Easy. Ahora vamos a ajustar un poco la gráfica de velocidad, haciendo con que el efecto de rotación sea más suave. Ahora voy a crear la capa de texto que se va a animar. Sin tener ninguna capa seleccionada, escogemos la herramienta texto y creamos un número cualquiera. Ajustamos la escala de ese número para que se adapte al tamaño del polígono. Y para crear el efecto de animación de números en After Effects, vamos a usar un preset de After Effects llamado Slider Control. Y ese efecto se aplica en la capa de texto. Ahora presta atención porque aquí es donde se anima el número. En esa capa de texto con el número existen 3 parámetros, aunque nosotros solo vamos a utilizar el parámetro text y el parámetro effects. Y dentro del parámetro effects vamos a localizar el slider. Y en el parámetro texto vamos a localizar la fuente de texto. Teniendo la fuente de texto y el slider visibles, ahora los vamos a conectar. Presiona la tecla Alt y hacemos clic en el reloj que hay justo al lado de la fuente de texto. Y eso lo que hace es abrir el panel de expresiones de esta fuente de texto. Hacemos clic en esta espiral de la fuente de texto y la conectamos con el slider. Ahora lo único que tienes que hacer es utilizar el método round de JavaScript para mejorar esta expresión. Y para decirle a After Effects que ya hemos terminado de editar la expresión, hacemos clic en Enter o hacemos clic en una parte vacía de After Effects. Y entonces para completar la animación del número vamos a crear dos keyframes. Uno con el valor 0 y el otro con un valor cualquiera que queremos animar. Y estos keyframes los vamos a poder crear tanto en la timeline como en esta parte de arriba de After Effects. Por tanto, estando en el segundo 0 de la timeline, vamos a crear un keyframe en este slider con el valor 0. Y en otra posición cualquiera de la timeline, vamos a crear otro keyframe con un valor cualquiera. En este ejemplo, el segundo keyframe del slider va a ser 273.
Entonces, para que esto quede muy claro, estamos animando el número. Entonces, en el slider vamos a crear un keyframe a 0 y el segundo keyframe va a ser el número al que vamos a llegar. Y si hacemos una preview del efecto que acabamos de crear, ya vamos a ver que el efecto de animación del número se ha creado. Y esta es una forma de crear animación de números en After Effects.